Gracias, Carolina. Hay un aplauso virtual que estoy seguro que no oyes, pero que es sincero de parte de todos. Muchísimas gracias por una gran presentación. Les quiero pedir a mis compañeros que empiecen a liberar sus micrófonos y a pedir la palabra para la parte del compromiso que cada uno va a hacer contigo hoy en esta reunión, atendiendo a tu invitación. Entonces, no veo a ninguno que haya levantado la manita azul No, yo electrónica. no tengo la manita azul, pero abrí el micrófono. Dale pues ya, Ramiro, adelante. Bueno, primero que todo, Carolina, muchas gracias por esta información tan dramática, pero tan real. Yo quiero hacer una pequeña reflexión, porque yo creo que en eso podemos trabajar todos con nuestro entorno y donde nos movemos. Nosotros tenemos un problema por nuestra limitación cerebral. Como nosotros captamos en determinado longitud de onda y de frecuencia, nos vemos separados. Percibimos la realidad como si estuviera afuera de nosotros. Y yo sinceramente creo, ¿me están oyendo? Sí. Yo creo que ahí radica nuestra separación con lo que llamamos la naturaleza, el medio ambiente, como si nosotros no fuéramos la naturaleza y nosotros no fuéramos el medio ambiente, porque lo vemos separado. Y no estoy hablando de esoterismo, estamos hablando de física. Si nosotros pudiéramos ver desde el punto de vista cuántico la realidad, seríamos un continuum de energía e información. Entonces yo creo eso por una parte, pero por otra parte, fíjense que las creencias sí influyen en la realidad y en el comportamiento. A nosotros nos enseñaron que el hombre era el rey de la naturaleza y que la naturaleza estaba sometida a él. Nuevamente la separación. Entonces, yo soy la naturaleza. Todo lo que yo haga contra lo que percibo que es afuera, me está dañando a mí. Y eso es lo que dramáticamente nos están diciendo. Nosotros utilizamos la naturaleza porque nos dijeron que éramos los reyes y que la naturaleza estaba a nuestro servicio. Y no entendimos que la naturaleza y nosotros somos lo mismo. Por eso cuando en todas las charlas hablan de medio ambiente, yo digo que el medio ambiente no existe, porque el medio ambiente soy yo también. Entonces, a mí me parece que es necesario una educación muy grande de la conciencia en el sentido de entender que no estamos separados de nada y que todo eso que percibimos afuera es un continuum también nuestro. De manera que yo creo que ahí debemos trabajar muy bien. Y yo creo que Carolina nos da unas acciones, porque claro, que esto es del mundo y de los grandes empresarios y los grandes gobernantes, pero en último término hay cosas que sí podemos hacer. Ahí está el listado. Una es esta educativa en donde estemos y otra es el cambio de comportamientos. Nosotros ahora estamos aquí liderando en Medellín una siembra de 10 millones de árboles y yo creo que ahí todo árbol en cualquier huequito donde usted pueda sembrar aporta. De manera que en lo que decía ya en la alimentación, en la vestimenta, en nuestras costumbres y sobre todo en eso, que nosotros podamos ayudar en lo nuestro y en los demás, esas pequeñas acciones sumadas por 6.000 millones de personas tienen que producir un efecto. Era lo que quería decir. Gracias. Bien. Carolina, ¿quieres responder? ¿O le damos la palabra a otro? No, sigamos. Está muy Sigamos. bueno, Rafael, gracias. William Mejía había levantado la mano física. Necesito manos virtuales para los próximos. Adelante, William. Yo tengo dos preguntas para Carolina.
La primera es, Colombia se comprometió a una serie de acciones que tanto se han realizado. Y en segundo lugar, la pandemia puede verse como una situación que nos ha beneficiado a todos los habitantes de la Tierra. Bueno, mira, voy a, William, a empezar por la segunda. Em, es una pregunta que no tiene una respuesta única. Yo creo que la pandemia es muy grave y va a tener unas consecuencias nefastas en la pobreza, en la equidad y en el desarrollo de los países, sin duda. Desde el punto de vista, digamos, climático, este año se espera que las emisiones se reduzcan en un 8% frente a lo que veníamos el año pasado, cosa que pues claramente todos celebraríamos, excepto porque eso implicó un colapso económico. Entonces ahí como que vuelve y se plantea esta dicotomía o esta puja entre lo económico y lo ambiental. Y lo que pues profesionales en este tema como pues, de mi corriente y de mi pensar, yo trabajo por el crecimiento verde, ¿sí? Nosotros creemos que es posible el crecimiento y desarrollo económico, pero de manera sostenible. Entonces, no pueden ser emisiones a costa de la pobreza de muchos, ¿sí? Ni de la limitación en la superación de la pobreza o el acceso a alimento, a cosas básicas, de servicios básicos de una gran mayoría. Eso no puede ser la solución y un poco la pandemia pues sí está reversando unos desarrollos importantes en superar estas condiciones que teníamos y que veníamos trayendo. Entonces yo creo que hay beneficios, ¿sí? Ya, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, hay algo que sí me parece que va a ser muy positivo de la pandemia y es que la pandemia aceleró la transición digital del mundo. Lo que pensábamos que de pronto se iba a hacer en 10 años, y por ejemplo les doy un ejemplo, un amigo mío dirige una universidad en Estados Unidos, es decano en una facultad en Estados Unidos, y nos decía, mira, a mí me tocó convertir miles de programas presenciales a digitales en cuestión de semanas. Eso nunca si se lo hubieran propuesto no lo hubieran logrado, pero les tocó. Y así lo han hecho todas las universidades y lo están haciendo los colegios. El jardín de Elías de mi hijo es virtual hoy en día. Entonces, todas las empresas que alguna vez veían lo digital por allá lejísimos, hoy les tocó. Y hoy estamos todos pidiendo cosas a domicilio y ya la gente no va a tener billetes, sino que va a comprar todo con sus celulares, pagando con sus celulares, transferencias electrónicas. Entonces, esa aceleración en la digitalización del mundo, me parece que eso sí va a ser muy bueno para empezar esa transformación del modelo económico, que no implique pérdidas, pero que sí nos reduzca pues la necesidad de desplazamiento, la necesidad de energía y por supuesto ganar eficiencia en muchos de los procesos de actividades económicas. Entonces yo creo que si algo va a servir, si en algo va a servir la crisis es en eso, yo pienso. Y respecto a las acciones de Colombia, pues nunca son, pues la verdad no son de descrestarnos. En Colombia entonces decidieron que se iban a comprometer con reducir 20% frente al escenario base del 2030 y entonces fueron y dijeron, bueno, como es tan difícil la negociación política, entonces todo el mundo reduzca el 20%, sea el sector agropecuario, el energético, el de transporte, entonces pusieron a todos los ministerios a identificar todas las acciones que necesitan implementar para lograr reducir el 20%, pero pues realmente es muy poco el avance, muy poco concreto. El ministerio que vamos avanzando en esto es el de energía, curiosamente. Hay algunas ciudades que están empezando a tomarse esto en serio, por ejemplo, la alcaldesa Claudia López se puso como meta para el 2024 reducir el 15% de las emisiones en Bogotá y se comprometió bajo un acuerdo, un grupo de ciudades que se llama el C40 a que Bogotá llegue a ser carbono neutral al 2050. Entonces ya empieza a haber, digamos, voces locales que dicen, no, tenemos que hacer algo. Pero pues que digamos, vamos bien, pues está por ver. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Que no veo ninguna mano, ni virtual ni física levantada.
Vicente Alcalá y después sigue Olguita. Vicente, adelante Vicente, quita tu micrófono, tu silencio, perdón. Vicente, no te oímos, Vicente. Gente, la palabra. Vicente, Ahí. ahí sí, ¿Ya? Vicente, adelante. Sí, Sí, antes de comprometerme, tenía una pregunta a Carolina. Al comienzo de la charla dijiste que los países más pobres son los más afectados por todos estos fenómenos y el cambio. ¿Por qué se afectan más los países pobres? Pues esa es una excelente pregunta y en gran parte es porque su capacidad de adaptación es muchísimo más limitada. Entonces, no, digamos, al no poder responder rápidamente a las nuevas formas del clima, pues desafortunadamente eso se va a traducir en pérdidas físicas y económicas. Entonces, por ejemplo, pues un país que no tiene acueducto y que no tiene riego, ¿cierto? Y empieza a tener sequías más prolongadas, pues su sistema agrícola se va a ver afectado más significativamente que uno que sí tiene cómo, pues, traer agua de otra parte para regar durante esa época de sequía. Entonces, así pasa pues también con temas como el nivel del mar. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Miami tiene todo un sistema de bombeo para sacar el agua que ya se les está metiendo en muchas partes de la ciudad. Pero pues un pueblito en la costa de Colombia no va a tener esas opciones. Entonces, ellos qué van a tener que hacer? Pues reubicarse y van a perder sus casas y van a perder sus lotes, etcétera. Entonces, la pobreza realmente pues es limitada o limita la posibilidad de la gente de adaptarse y cambiar y poder seguir viviendo sin tener tanta afectación económica y física. Carito, una palabra. Adicionalmente, los países pobres, Vicente, viven más de la naturaleza. Y la naturaleza es la que se va o se está afectando con es algo de lo que se está afectando con el cambio climático. Eso es correcto. gracias. Olguita, si puedes quitar tu silencio para tu pregunta. Adelante, Olguita. Listo, Caro, ¿cómo estás? Te hago una pregunta respecto a nuestro país, que es rico en diversidad de plantas. ¿Cuáles son los consejos que ustedes dan para sembrar árboles? ¿Qué variedades o qué plantas son específicamente mejores que otras para mejorar el ambiente? Bueno, Olguita, esa es una pregunta un poco técnica de ingeniero forestal. Yo la verdad no soy tan experta así a ese nivel de detalle. Tengo gente experta en el equipo y te podemos compartir más información, pero en general en el tema de bosques, cuando se habla de reforestación y de restauración, uno lo que quiere es restaurar con las especies nativas del sitio. ¿Sí? Digamos, la idea es recrear nuevamente en la medida de lo posible los ecosistemas como eran. ¿Por qué? Pues porque esas especies ya están adaptadas a ese clima, a esa humedad, a esos suelos, a esa temperatura, a la acidez, a los animales. Entonces, pues eso es lo que quisiéramos tener. Por ejemplo, no conviene sembrar plantas foráneas que, por ejemplo, requieren mucha agua en sitios secos, porque entonces eso implica una demanda adicional de agua. En general, pues las especies foráneas que se han para reforestar son especies extranjeras, el pino, el eucalipto, la acacia, y pues esas especies, aunque son buenas en el sentido comercial, no son realmente repobladoras de especies, perdón, de los ecosistemas de una manera que promuevan las cadenas tróficas del ecosistema, el balance. Entonces, pues, si uno va a trabajar en restauración y reforestación, la idea, no con propósitos comerciales sobre todo, pues la idea es que lo haga con las especies que son del sitio en el que vas a intervenir.
Gracias, Carolina. Tiene la palabra Humberto Sánchez. Humberto, adelante. Humberto. Humberto Sánchez. Humberto, estás con el micrófono liberado, pero no se te oye. Humberto. Hola, Humberto. No te oímos. Creo que le falta volumen a tu micrófono. No. Podemos ir con otra persona y volvemos a Humberto. Humberto, se cayó la llamada de Humberto y voy a darle la palabra a Bernardo Nieto. Adelante, Bernardo. La pregunta. Gracias, Darío. Gracias, Carito. Mira, hace un tiempo pude conversar con Alfredo Ferro, hermano de Marta, la esposa de Jaime. Él vive en Leticia y dirige el proyecto jesuítico panamazónico. Algunos de los datos que él me compartió sobre la destrucción de la Amazonía indican que desde el 76 hasta el 2016 ya en la Amazonía se destruyó el 20% de su extensión, un tamaño igual al de Colombia. Colombia cabe 7 veces en el territorio de la Amazonía. Pero eso no depende únicamente de quienes están al frente del trabajo de deforestar y de tumbar, sino también de decisiones políticas de los países, de los 9 países que están allí metidos y de los comprantes tanto de la madera que se extrae de allí, como de quienes, en palabras de un economista, Rifkin, están convirtiendo la Amazonía en un campo enorme para alimentar vacas, destruyendo los seres humanos. Aunque esto pueda sonar un poco duro, es mucho más duro ver todo lo que tú nos expusiste. Para mí es un panorama prácticamente irreversible. Y lamento profundamente el que yo me siento con las manos atadas. Sí, podemos cambiar unas cuantas matas, puedo montar en bicicleta, puedo cambiar mi régimen alimenticio, pero las grandes industrias lecheras, alimentarias, Estados Unidos, todo lo que significa Estados Unidos en Texas, los grandes productores de leche del mundo y de carne. ¿Qué hacemos cuando esto se niega por los líderes de los países como China y como Estados Unidos? ¿Qué hacer? Para mí esto es caótico y es generación de una enorme preocupación. Yo alabo el trabajo que ustedes hacen, alabo la labor del mundial de Naciones Unidas sobre esto, pero me parece casi irrealizable. Me parece que nos va a suceder como a los dinosaurios que consumieron su propio alimento y desaparecieron. ¿Alguna pregunta, Bernardo? Es un comentario que me genera todo esto. ¿Cómo ve esto, Carito? ¿O estoy exagerando? Ok, la próxima pregunta, Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Ro. No, adelante yo. Silvio está sin palabras con la presentación de Carito, entonces yo le voy a preguntar a Carito. Carito, se habla de los vehículos eléctricos como una parte importante de la solución a este problema ambiental a que nos estamos Te cortaste tú, Ro, te cortaste. Ahora sí. Ahora sí. Adelante, sí. Vale. Carito, te preguntaba de los carros eléctricos. Sí. Dicen que es una parte importante de la solución al tema que estamos tratando. ¿Qué tan cierto es? Ya que he oído, no lo he consultado, pues ni lo he buscado, que para las baterías usan unos minerales o unos materiales que son mucho más contaminantes que esas emisiones que los carros de gasolina producen. ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, no tengo, digamos, datos muy técnicos al respecto, es más como conocimiento general. Como yo mencioné, efectivamente la capacidad de almacenamiento de la energía eléctrica es definitivo para transformar el sector del transporte si queremos salir de los combustibles fósiles. Entonces, a tu pregunta, ¿se necesitan carros eléctricos? Sí o sí, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a lograr y cuál es el impacto ambiental de esos nuevos carros eléctricos y esas baterías y esos minerales y esa disposición de esas baterías cuando ya no sirvan? Realmente pues es toda una nueva cadena de valor y de residuos que se tendrán que reintegrar, reciclar y disponer. Yo no conozco muy bien los impactos ambientales negativos de esos materiales, pero sin duda los deben tener. Lo que pasa es que pues no podemos decir entonces que nos vamos a usar, simplemente tenemos que crear las industrias de aprovechamiento y reciclaje y lo que llamamos la economía circular para volver a utilizar esos materiales en otros procesos. Entonces, pues yo te diría eso. Ok, gracias. Edmundo Pérez, adelante Edmundo. Buenas tardes. Hacen teléfono y computador del mundo, los dos. Cayó Ya. le cedo la palabra a Carolina. Buenas tardes, Carito. Y buenas tardes a todos los compañeros. Carito, en primer lugar, un gracias porque nos has ayudado tanto en amplitud como en profundidad, como en sentimiento y en compromiso. Muchísimas gracias. Sí, estamos confundidos, pero afortunadamente a un nivel más alto. Entonces, tengo una pregunta que es la siguiente. Hasta donde tú sabes, ¿cuál fue la posición de los Estados Unidos en el Acuerdo de París? ¿Y qué sabes de los planes de gobierno, tanto de Trump como de Biden, para el evento de que alguno de ellos sea quien lidere ese país con la implicación que tiene para el mundo? Gracias, Carito. Gracias, Edmundo, y qué gusto que nos hayan acompañado hoy. Pues miren, yo frente a la posición de Estados Unidos fue muy positiva. De hecho, el presidente Obama estuvo en la firma del Acuerdo de París y digamos que él y su colega Xi Jinping de China, junto con el presidente francés y muchos otros líderes, pues fueron realmente los que lograron ese acuerdo, porque ese acuerdo se venía tratando de establecer hacía varios años y solo hasta cuando llegó Obama con los Estados Unidos respaldando. Recordemos que antes estaba Bush y Bush terminó el protocolo de Kioto o no le dio continuidad, que era el primer esquema de transacciones de emisiones de carbono para incentivar la mitigación del cambio climático. Entonces, cuando se salió Bush y Estados Unidos, eso se cayó y entonces hubo un periodo muerto hasta que llegó Obama y entonces ahí se recompusieron las cosas y se logró este gran acuerdo. Entonces, el liderazgo político es definitivo y por eso lo que está en juego con las elecciones en Estados Unidos ahorita, además de muchas otras cosas, es lo que vaya a ocurrir con el cambio climático, porque Trump ya se salió del acuerdo. Él ya declaró la salida del acuerdo, sino que la salida nunca es inmediata, sino que toma un tiempo. Entonces, técnicamente todavía Estados Unidos está como parte del acuerdo, pero pues obviamente si gana Trump ahorita, pues es inminente que Estados Unidos no va a participar, y si no participa el segundo que más emite, pues los demás países van a decir entonces en qué estamos. Ahora, afortunadamente, los Estados Unidos es un país descentralizado en muchas cosas y los estados progresistas americanos pues están tomando acciones increíbles. Realmente allá hay unas cosas maravillosas, mercados de carbono, mercados de energía renovable. El crecimiento de la industria de las renovables en Estados Unidos es fascinante, además que genera mucho más empleo que las industrias de fósiles, bastantes más. A nivel corporativo, por ejemplo, en Estados Unidos,
Apple se acaba de declarar carbono neutro al 2030, es decir, que todas las emisiones que emiten todos sus proveedores y toda la producción para los teléfonos y todos los productos Apple van a ser reducidas y compensadas. Entonces, pues hay unos esfuerzos gigantes. Las ciudades, muchas ciudades, hay toda una coalición de alcaldes por las ciudades en Estados Unidos. Entonces, pues, claro, que el que no esté en Estados Unidos, pues es terrible, pero al final también hay mucha acción local y es un poco también el mensaje que yo daba con los ejemplos de que, bueno, pues el gobierno nacional hace ciertas cosas, pero estamos eligiendo alcaldes, congresistas, concejales, gobernadores, ¿sí? Entonces, pues también tenemos mucha incidencia en los actores locales y pues la sumatoria de muchos esperemos que nos lleve a un panorama más positivo. Yo entiendo a Bernardo con su comentario porque de cierta manera es un sentimiento que también tengo yo, pero claro, uno no quiere estar parado en ese sentimiento, sino pensar que lo vamos a lograr porque pues no tenemos de otra, ¿cierto? Entonces, eso es como lo que tendría que decir frente a la elección en Estados Unidos. Gracias, Carolina. Muchas gracias, Carito. Muy bien. Humberto Sánchez, que volviste a entrar. Adelante, Humberto. Sí, qué pena, se me dañó la conexión en el momento que iba a entrar. Carolina, muchas gracias, así como le han dicho todos, magnífica tu exposición, muy clara y muy motivante. Realmente uno queda ya casi vegetariano después de esta conversación. Pero siguiendo con el tema que plantea Edmundo, a mí lo que me preocupa es que los países más grandes, los más poderosos, que son los mayores emisores, son los que menos control están teniendo en la emisión. Pues lo que tú contaste de Estados Unidos, pues es una acción que no es, que es una acción buena, pero no es una acción de país y no es tan, con las emisiones que ellos tienen no van a lograr controlar todo lo que se necesita. China dicen que también está entrando en el control, pero de China no se puede confiar absolutamente nada y es un país que contamina horrible. De Rusia no sé, pero también sé que contamina muchísimo. Si esos tres países más grandes y si metemos a India allí, no se meten en esta conciencia, los países pobres no vamos a poder hacer absolutamente nada. Con lo que nosotros hagamos, ellos nos van a ahogar y no se va a lograr la meta. Yo en este momento siento que esa meta es inalcanzable y que pues tenemos que ver qué granito de arena ponemos, pero no vamos a poder hacer nada con esa situación. Gracias, Humberto. El ilustrísimo padre de Carolina tiene la palabra. Alberto, adelante. Bueno, quería preguntarle a Carito qué nos puede decir de la deforestación en el Amazonas y en Colombia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué han estudiado ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son las causas principales? ¿Y qué está haciendo el gobierno? ¿Y qué están haciendo las ONGs? ¿Qué se puede hacer allí para parar semejante tragedia pues, natural como es la deforestación del Amazonas? Sí, este tema pues es muy grave, como les mostré el año pasado fueron 159.000 hectáreas y por los reportes que se tiene de este año, ya solo con la pandemia en algunas partes ya se ha deforestado más de todo lo que se hizo el año pasado. Desafortunadamente la deforestación, como nos contaba Carlos, que hablaba de tu amigo, ¿hay alguien que tiene un poquito de eco? No sé, creo que sí, ya. Realmente hay varias, digamos, motores de deforestación, entonces, pues, pero en Colombia sobre todo, porque en Brasil efectivamente este avance de la gran industria de los granos para alimentar animales y del ganado en general es el principal motor de deforestación y están arrasando y Bolsonaro ha estado de acuerdo con eso. En Bolivia es menos, en Perú es significativo también, pero en Colombia, digamos, lo que se observa es que realmente aquí lo que ahorita está ganando
lo que está punteando como el principal motor de deforestación es el acaparamiento ilegal de tierras por parte de colonos o de gente pagada por mafiosos que están yendo a tumbar bosque y acapararse el bosque de esos terrenos. Y meten ganado y meten 3 vacas y con eso ya establecen, digamos, de hecho, cierto sentido de propiedad. Hay compras de permisos y de permisos de ganado. Realmente toda la cadena cárnica en estas zonas marginales de producción en el país es bastante informal y bastante ilegal. Hay mataderos y ahí se supone que hay permisos de transporte de ganado que los emite el ICA, pero mucho de eso es alterado y es, digamos, que modificado para poder generar ese flujo de animales y venta de carne de transporte de animales en esas regiones. Entonces, es muy triste decirlo, pero Colombia tiene un sistema nacional ambiental débil, con unas autoridades ambientales en esas zonas de alta concentración de bosque bastante débiles porque son muy pobres. Porque son muy pobres es porque las corporaciones autónomas regionales derivan gran parte de sus ingresos del impuesto predial también, ¿cierto? Y de los permisos pues, de aprovechamiento de los bosques o del agua o de otros recursos naturales. Y en la medida en que estas tierras en esas áreas, pues no hay predios, no hay catastro, no hay predios legalmente constituidos y por ende no hay impuesto predial, pues sus ingresos son muy limitados. Entonces son entidades pobrísimas cubriendo unas grandes extensiones de bosque, por ejemplo, Corpo Amazonía, que es la autoridad ambiental que cubre el Putumayo, Caquetá y el Amazonas, el departamento del Amazonas. Pues obviamente esa entidad no da abasto, tiene como 2 o 3 ingenieros forestales y ellos son los que se supone que tienen que dar los permisos de aprovechamiento y hacer toda la fiscalización de si se está haciendo bien o no. Entonces, pues realmente en este momento, digamos, tenemos un sistema de control muy limitado por parte de las autoridades ambientales. Adicionalmente, pues el ejército no dedica ni tiempo ni recursos para atender eso específicamente. Yo siempre me pregunto dónde está el ejército y pues realmente tenemos unas economías ilegales muy fuertes que además financiadas por el narcotráfico pues están generando esta barrida como si fuera una cuchilla de afeitar en ciertas partes de la Amazonía. Hoy en día, por ejemplo, en el sur del Meta se están viviendo unos fenómenos de transformación que son además pues un sin salida porque como llegan armados y son los nuevos grupos armados al margen de la ley, pues todo este proceso genera desplazamientos de la población, matan a los líderes sociales y pues en últimas están disputando también territorios clave para el negocio del narcotráfico. Entonces, pues yo creo que aquí nos podemos quedar hablando un muy buen rato de qué hay que hacer para resolver ese problema, pero yo sí creo que hay un tema más de fondo que tiene que ver con, bueno, varios, pero uno que es el tema de la tierra en Colombia y cómo estamos hoy en día en términos de el catastro, de todo el registro predial, de que todo ese sistema de asignación, reasignación, mercados de tierras y demás funcione bien y de manera legal y que eso pues de alguna manera le quite cierta presión a esas áreas de expansión de la frontera agrícola y también pues tiene que haber una acción mucho más contundente del ejército para controlar la deforestación. Es que pues es imposible no ver que de pronto se desaparecen 20 hectáreas o 100 hectáreas. Es que no son 100 metros o no es un poquito acá, el campesinito tumbó 3 árboles, no, son parches que se van abriendo y yo no he estado, pero gente que va a la región dice que de pronto uno vuela a veces y que son nubes de incendios de todo lo que están quemando. Entonces es muy evidente, pero no pasa nada. Entonces, pues desafortunadamente, bueno, la cooperación internacional está invirtiendo muchos recursos en Colombia para controlar esto. Hoy en día, además, por ejemplo, eso no pasaba antes, pero la cooperación internacional está empezando a fortalecer el sistema judicial
Colombia no hay una justicia ambiental, sino que todos los temas de justicia, de crímenes ambientales se tratan bajo la justicia ordinaria, entonces se tratan diferentes y los que son abogados aquí seguro sabrán que estoy seguramente equivocada en algunos conceptos, pero en esencia no hay jueces especializados ni fiscales especializados en tratar los crímenes ambientales. Entonces, si la justicia no sabe cómo ni siquiera definir qué es deforestación y cómo se prueba el crimen y cómo se judicializa y demás, pues de ahí para allá todo es cuento. Entonces, pues es una realidad compleja y bueno, estamos haciendo entre muchas cosas. Ahorita se está actualizando el catastro multipropósito en muchas de estas regiones con recursos de los británicos, por ejemplo, es un proyecto grande. Y como les digo, los gringos inclusive están poniendo recursos, muchos cooperantes estamos ayudando a generar alternativas productivas de turismo, de la economía forestal, del manejo de los productos no maderables del bosque, de la reconversión ganadera, y pues sí, todos esos son esfuerzos importantes y también hay que hacerlos, pero si no hay control, pues la cosa creo que va a estar de para arriba un poco. Muchas gracias. Tiene la palabra Olguita y Fido. Adelante, Olguita. ¿O Fido? Bueno, el que voy a hablar en este tiro soy yo. Dale. 1 contra 40. Parece que yo soy el único ganadero y todos nos lo están echando a los ganaderos. Yo quiero ser muy enfático en una cosa. La agricultura destruye más árboles que la misma ganadería. Nosotros tenemos el silvopastoreo, que el pasto nace debajo de los árboles. La agricultura no nace debajo de los árboles. Y además ahora pues con el bendito cuento de la coca, con mayor razón. Entonces yo quiero que todos recomiendan que nos volvamos vegetarianos. Los que hemos estado en la costa atlántica, vemos los cultivos de trigo, de cebada, de maíz, arrasan con los árboles, más y el algodón. Los arrasan los árboles sobre todo por el tema, primero de la maquinaria agrícola que necesitan y segundo por la fumigación. Fumigan aéreo, entonces tienen que arrasar todos los árboles. Nosotros inclusive en ganadería extensiva que llamamos, existen todos los cercos de las divisiones de potreros son árboles, pero ahora como te digo estamos usando. Y el tema que tocó aquí, por ejemplo, en Santa Fe de Antioquia, que hubo un vendaval en Semana Santa y nos tumbó aguacates, mangos, piñones, cedros, algarrobos. Nos tumbó alrededor de 10 árboles y nos desbarató una pieza. Yo, por venganza, sembré 40 árboles. Ya tengo sembrado 40 entre frutales, mamoncillos, aguacates, naranjos, limones, o sea que no solamente los ganaderos, los vegetarianos también tienen que cuidarse y fueron los que acabaron con la Amazonía. Muchas gracias, Caro, por tu intervención y ese es el tema que quería tocar. Hay que defender la cuchara. Gracias, Fido, gracias, Olga, muy gentiles. Tenemos tiempo para 3 más preguntas. Eduardo Pardo pidió la palabra. Adelante, Eduardo. Hola, Carolina. Te quería mostrar el libro de las visitas cuando viniste aquí a la casa nuestra en julio del 99 con tu hermano Sergio y Juan Pablo Restrepo. Mira que ahí nos dejaron un mensaje, de modo que desde esa época hasta hoy es un gusto verte nuevamente tan bien en tu trabajo y realizada como persona. Un saludo especial. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Siguiente, Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Gracias, Darío. Quiero volver a ti, Carolina, de la siguiente manera. ¿Será posible que me des uso de la palabra? Nos has hecho un gran barrido de tantas actividades
en las que ustedes están empeñados. Tengo un interés personal por ti en este momento. Específicamente, ¿en qué estás tú trabajando ahora? ¿Cuál es tu foco más trascendental en tu opinión? Bueno, listo. Solo para responderle a Fido, yo no, pero sí que, y esto creo que es el mensaje para todos, es el mundo no puede alimentarse principalmente de proteína animal, que es la tendencia a nivel internacional. Los países en la medida en que aumentan su ingreso per cápita y las familias en la medida en que aumentan su ingreso per cápita tienden a consumir más carne. No solo bovina, también porcina, pollo y otros, y esos también tienen emisiones, por supuesto, sin duda y sobre todo cuando es producción a nivel industrial. Pero cuando un americano promedio pues se come tocineta al desayuno, un pedazo de carne al mediodía y por la noche una pasta con jamón o por lo que sea, digamos, hay una tendencia a nivel internacional para tener una base principal de proteína basada en proteína animal. Y eso, digamos, también está heredado pues de unas décadas de enseñanza de la alimentación que todavía no tenían tanta información sobre qué es bueno para la salud, cómo funciona el organismo, cómo funcionan las grasas, el azúcar, bueno, en fin. Entonces, sin entrar ahorita como mucho en el debate de la alimentación, lo importante sí es, además lo más paradójico es que yo me casé con una persona que está, Pablo, trabaja en Ecopetrol y además es el más carnívoro de todos, entonces pues ahí compensamos las emisiones entre los dos, pero de alguna u otra manera mi mensaje siempre es no hay que dejar la carne, además la gente le gusta la carne por el tema gastronómico y por muchas otras razones, pero hay que reducir su consumo. Si uno se quiere volver vegetariano y le cae bien, pues buenísimo, todavía mejor. Pero como tú dices, Fido, también los productos, por ejemplo, la gente que consume soya, pues la soya puede ser terrible en términos de deforestación, consumo de agua, fertilizantes, químicos. Entonces, en el tema de la alimentación, eso es otra presentación, otro día, pero no hay que ser fanáticos, pero sí hay que tener una conciencia grande de que el consumo y las dietas basadas en proteína animal tienen una huella de carbono grande y que eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Marlio Gómez. Muchas gracias, Carito. Marlio. No, Sí. no le iba a contestar sobre la pregunta de Edmundo que me preguntaba que yo qué estaba haciendo hoy. Entonces, pues, para los que no saben qué es GGGI, que Darío mencionó al principio, entonces yo represento en Colombia a una institución basada en Corea del Sur que se llama el Instituto Global para el Crecimiento Verde o Global Growth Institute. Este instituto tiene como misión precisamente acompañar a los gobiernos en acelerar su transición hacia estos modelos de desarrollo económico más sostenibles y socialmente incluyentes. Entonces, pues tenemos un programa en Colombia y bueno, estamos haciendo muchas cosas. Nuestro enfoque es la deforestación y el uso del suelo. Entonces, pues en eso estamos concentrados. Gracias, Carolina. Adelante, Marlio, con tu pregunta. Gracias. Buenas tardes, Carolina. Mi nombre es Marlio Gómez y quería que me aclararas algo que te escuché al inicio. ¿Estás viviendo en Villa de Leyva? Sí. Bueno, si vives en Villa de Leyva somos paisanos porque yo soy un zapatoca que me villaleivé. Yo viví en Villa de Leyva muchos años, inclusive aspiré a ser alcalde de Villa de Leyva, imagínate. Entonces, quisiera poderme comunicar contigo en privado, a ver si me regalas tu correo o tu celular para hablar contigo, porque tengo una propiedad en Villa de Leyva que posiblemente voy a utilizar próximamente y quisiera pues tenerte allí como un soporte y un apoyo. Claro, con mucho gusto. Aquí estamos
con mis papás también viví en Villa de Leyva desde hace un mes larguito. Así que hablamos. Gracias. Tiene la palabra Carlos Alberto Posada y esta es la última pregunta, que llegamos al límite de nuestro tiempo. Adelante, Carlos Alberto. Bueno, brevemente me alegro pues ahí de Marlio Gómez que vaya a hacer su casa en Villa de Leyva porque tendremos otro lugar para llegar a esa bellísima población. Carito, muchas gracias por esta presentación que nos hiciste, clara, serena, bien fundamentada. Explicaste muy claramente la causa antrópica de este cambio climático. Quería preguntarte desde el punto de vista tuyo, ¿qué importancia tiene la mecánica celeste, el universo, el movimiento de los planetas, el sol y demás en este cambio climático? ¿Ustedes lo consideran, lo valoran? Ciertamente la causa antrópica es muy importante porque es ahí donde nosotros podemos actuar, donde cabe nuestra posibilidad de hacer alguna modificación. Pero ustedes consideran que hay un influjo del cosmos, de la naturaleza, del universo, en que se produzcan estas glaciaciones o, bueno, cada ciertos periodos, cada ciertas eras en la evolución. Sí, esa es una muy buena pregunta. Y digamos, la respuesta es la siguiente, digamos, lo que los científicos nos dicen, de este panel de científicos que son la autoridad en el mundo en el tema, es que con un alto nivel de confiabilidad, el cambio climático que hoy vemos, el que estamos viviendo hoy, es causado por el hombre, que son causas antropogénicas como tú lo mencionas. No están asociadas con el aumento de la radiación del sol, ni con cambios en la inclinación del planeta, digamos, y porque ustedes lo vieron, principalmente ese calentamiento está asociado con la concentración que es medible de estas partículas, de estos gases de efecto invernadero. Entonces, es muy fácil, digamos, probar. Ahora, durante mucho tiempo se dijo, no, que la Tierra es cíclica, digamos, hubo un periodo cuando se usaban los aerosoles que emitíamos durante un tiempo a la atmósfera, que generaron el hueco en la capa de ozono. Esos aerosoles tienen, de hecho, un efecto enfriador. Entonces, ahí hubo, digamos, como una corrección ficticia, pero se generó otro problema, que era el de la capa de ozono. Entonces, pues, por ejemplo, los volcanes, las erupciones volcánicas y todas sus cenizas y partículas generan capas que hacen que los rayos del sol no entren tan profundo y se reflejen más arriba en la atmósfera, y entonces eso también enfría, digamos, la temperatura, las nubes y su comportamiento. Entonces, ahí, pues, digamos, el clima es la cosa más compleja que podemos, creo que entender, o una de las más complejas. Es fascinante. Yo tuve una clase de clima en la universidad y me pareció fascinante. Pero, pues yo no creo que, mejor dicho, pero lo que la ciencia nos está diciendo es, no, esto es por lo que ustedes están haciendo hoy, por los procesos industriales de combustión de combustibles fósiles, de pérdida y quema de los árboles, en fin. Entonces, pues yo no lo atribuiría a otras causas. Pero bueno, yo no soy experta en el cosmos, entonces de pronto hay cosas más allá que tú sabes mejor que yo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Creo interpretar el aplauso colectivo de todo